¿Hasta dónde llegarías por cumplir una promesa a Dios? ¿Alguna vez hiciste una promesa en medio de la desesperación? Dijiste, si me ayudas, haré esto por ti. Jefté lo hizo, y el precio fue su propia hija. Esta no es una historia simbólica ni una advertencia exagerada. Es un relato real, crudo y profundamente humano. Un hombre rechazado por su familia, que fue levantado por Dios como líder y que terminó sacrificando a su única hija por causa de un voto apresurado. En este video vas a descubrir qué llevó a Jefté a hacer esa promesa, qué significado tiene hoy, y cómo esta historia puede transformar tu manera de hablar con Dios, especialmente si estás atravesando decisiones críticas. Momentos de fe extrema o silencios divinos que ponen tu alma a prueba. Hubo un tiempo en que Israel necesitaba desesperadamente un libertador. Y ese libertador no era un rey ni un profeta. Era Jefté. Un hombre que no tenía apellido, ni prestigio, ni respeto en su tierra. Hijo de una prostituta, fue expulsado por sus propios hermanos, desheredado y humillado. Le dijeron que no pertenecía, que no era uno de ellos. Y él se fue, con el corazón roto. Pero no se quedó ahí, lamentándose. Se refugió en una tierra llamada Tob, y con el tiempo, se convirtió en un guerrero temido. Se rodeó de hombres marginados, sin dirección, y se volvió su líder. De rechazado, pasó a ser comandante. Y fue entonces cuando, en una vuelta irónica de la historia, los mismos que lo habían despreciado fueron a buscarlo para que lo salvara de una guerra. Los ancianos de Galaad estaban desesperados. Los amonitas venían con fuerza, y no tenían quien los defendiera. Y fueron a rogarle a Jefté. Él, con dignidad, les respondió, ¿ahora vienen a mí cuando están en apuros? Si vuelvo y Dios me da la victoria, ¿me aceptaréis como vuestro jefe? Aceptaron. Y Jefté volvió. Pero volvió distinto. Ya no era solo un exiliado, ahora era un instrumento de Dios. Antes de ir al campo de batalla, Jefté hizo una promesa. Un voto temerario, si me das la victoria, Señor, te ofreceré en sacrificio a quien salga primero de mi casa para recibirme. Fue un acto impulsivo, emocional. No lo pensó. Solo habló, como hacemos tantos cuando estamos bajo presión. Dios le concedió la victoria. Los amonitas fueron derrotados. Israel celebró. Y cuando Jefté regresó a casa, su hija, su única hija, salió a recibirlo con panderos y danzas. Él se desmoronó. Rasgó sus vestiduras y gritó, ¡ay, hija mía! Me has destrozado, porque hice un voto al Señor y no puedo volver atrás. Ella no protestó. No discutió. Solo pidió 2 meses para llorar su destino en los montes con sus amigas. Y luego, regresó. Y Jefté cumplió su palabra. No es un final feliz. Es una herida que sangra entre las páginas de la Biblia. Una historia que incomoda, que cuestiona, pero que también revela. Porque Jefté no fue un villano. Fue un hombre de fe, pero también un hombre marcado por heridas profundas, por el rechazo, por una necesidad brutal de ser validado, incluso por Dios. Y aquí es donde esta historia se vuelve nuestra. Porque muchos también hemos hecho promesas desde el miedo, desde la ansiedad, desde la urgencia. Hemos dicho cosas que jamás debimos decir, comprometido cosas que jamás debimos comprometer. Dios no pide votos desesperados. Pide confianza. No quiere promesas que nacen del caos, sino fidelidad en lo ordinario. Esa es la verdadera victoria. Jefté no nació en cuna de oro. Ni siquiera nació con un nombre que generara orgullo.
Nació con un estigma. En una cultura donde el linaje lo era todo, él era el hijo de una prostituta. Y aunque su padre era un hombre de renombre en Galaad, sus medios hermanos no tardaron en dejar claro que Jefté no era uno de ellos. No heredarás nada con nosotros, le dijeron. Eres hijo de otra mujer. Desde joven, Jefté conoció el sabor amargo del desprecio. No fue por sus errores, sino por su origen. Algo que él no eligió. Y sin embargo, fue juzgado por ello. ¿Te ha pasado? Ser rechazado por algo que no controlas. Por tu apellido, por tu apariencia, por tu historia familiar. Jefté fue empujado fuera de su hogar y de su tierra. Lo marcaron como indigno. Y así, con el corazón herido, se marchó a Tob. Lejos del ruido, lejos de los que deberían haberlo protegido. Y aunque cualquiera hubiera esperado que su vida terminara en ruina, Dios tenía otros planes. Porque el lugar del rechazo muchas veces se convierte en el lugar de entrenamiento. Allí, en tierra extraña, Jefté se convirtió en guerrero. No uno de espada fácil, sino uno de carácter endurecido por el dolor. La Biblia dice que hombres ociosos se juntaron a él. Gente sin futuro, sin rumbo. Y Jefté los lideró. ¿Por qué lo siguieron? Porque él entendía la herida del abandono. Porque era uno de ellos. En un mundo que los señalaba como perdidos, Jefté fue su guía. Y sin saberlo, estaba siendo formado para algo mucho mayor. En nuestra vida también ocurre así. A veces creemos que el rechazo es el final, pero Dios lo usa como parte del proceso. ¿Te han cerrado puertas? ¿Te han dado la espalda? ¿Sientes que no encajas? Puede que estés en tu top personal, ese lugar donde nadie te aplaude, pero donde Dios te está preparando. Muchos de los que hoy lideran, antes fueron rechazados. Y no es casualidad. Porque el que ha probado la soledad, sabe valorar la compañía. El que ha vivido el dolor, lidera con empatía. Y el que fue excluido, cuando es levantado, no olvida de dónde viene. Años después, cuando los ancianos de Galaad se vieron en peligro por causa de los amonitas, ¿a quién buscaron? A Jefté. Al mismo que habían desechado. La vida es así, gira. Los mismos que lo echaron, ahora lo necesitaban. Lo irónico es que Jefté podría haberse negado. Podría haberles dicho, ahora no. Pero no lo hizo. Porque cuando Dios trabaja en tu corazón, te prepara no solo para pelear, sino para perdonar. Eso también nos enseña algo crucial. La verdadera grandeza no está en tomar revancha, sino en responder con propósito. Y Jefté lo tenía claro. Antes de aceptar, puso condiciones. No por ego, sino por dignidad. Si iba a liderar, debía ser reconocido. Si iba a arriesgar su vida, no sería como un peón, sino como cabeza. Y eso nos lleva a otra lección poderosa: hay momentos en que debes saber tu valor. Cuando has sido formado en el fuego, no puedes aceptar menos de lo que Dios ha puesto en ti. Y si eso significa poner límites sanos, está bien. Porque incluso la gracia necesita estructura. Lo que el mundo rechazó, Dios eligió. Lo que la familia despreció, el cielo preparó. Jefté no tenía título. No tenía apellido limpio. Pero tenía lo que muchos no: carácter, coraje. Y una fe que, aunque imperfecta, lo haría parte de la historia sagrada. Así comienza el ascenso de Jefté. Desde el polvo del rechazo hasta la plataforma del propósito. Porque cuando Dios dice sí, no importa cuántos humanos te hayan dicho no.
Israel estaba al borde del colapso. Los amonitas, una nación fuerte y hostil, se preparaban para atacar. Las ciudades estaban tensas, los líderes confundidos, el pueblo atemorizado. Habían pecado, una vez más, y ahora estaban cosechando las consecuencias. En tiempos de los jueces, el ciclo era siempre el mismo: desobediencia, opresión, clamor y liberación. Y esta vez, necesitaban urgentemente a alguien que los salvara. Pero no había nadie. No había héroes a la vista. Ningún nombre resonaba en el liderazgo. Hasta que alguien mencionó a Jefté. Imagínalo. El hombre que fue despreciado, humillado y desterrado, de repente se convierte en la única esperanza. Los ancianos de Galaad, que antes le cerraron las puertas, ahora van a buscándolo con la cabeza baja y la urgencia en los ojos. No tenían opción. Y él era su única salida. Cuando llegaron a Tob, Jefté los escuchó. Pero no se lanzó de inmediato. No era el mismo joven rechazado. Había aprendido a no regalar su valor a cualquiera. Su respuesta fue directa, sin resentimiento pero con claridad: no me odiasteis y me expulsasteis de la casa de mi padre, ¿por qué venís a mí ahora, cuando estáis en aflicción? Esa frase resuena hasta hoy. ¿Cuántas veces personas, empresas o incluso familiares nos descartan hasta que necesitan algo? ¿Y cuántas veces, como Jefté, nos encontramos en la encrucijada de decidir si ayudamos o dejamos que aprendan solos? Jefté, sin embargo, no respondió desde el ego. Respondió desde el propósito. Puso condiciones. Si vuelvo y el Señor me da la victoria, seré su jefe. No por ambición, sino porque entendía que no podía liderar sin autoridad. Sin respeto. Sin reconocimiento real. Ellos aceptaron. Y sellaron un pacto delante de Dios en Mizpa. No era solo un trato político. Era un acto espiritual. Jefté entendía que lo que estaba por enfrentar no era una batalla común. Era una guerra con raíces espirituales. Y sabía que si Dios no estaba con él, todo estaría perdido. Hay algo poderoso en este momento. Jefté, que no tenía templo ni título, se comportó como un hombre de fe. Antes de pelear, buscó dirección. Antes de levantar la espada, levantó la voz a Dios. Ese orden lo cambia todo. Y aquí es donde esto se vuelve práctico para nosotros. ¿Cuántas veces enfrentamos crisis en la familia, en las finanzas, en la salud, y lo primero que hacemos es correr detrás de soluciones humanas? Jefté no era perfecto, pero tenía esto claro: la victoria no viene por estrategia, sino por dirección divina. En cualquier área de la vida, esto se aplica. Puedes estar buscando abrir un negocio, restaurar una relación, cambiar de país, pero si no consultas primero al cielo, el riesgo de equivocarte es alto. El mundo actual vive en crisis constante y muchos toman decisiones basadas en presión y urgencia. Jefté nos recuerda que cuando el caos golpea, la dirección de Dios es prioridad. También hay algo muy humano en los ancianos de Galaad. Cuando todo está bien, se olvidan de Jefté. Pero cuando el miedo llega, recuerdan al rechazado. Es así como el dolor a veces es el único camino que nos hace valorar lo que antes despreciamos. Y sí, la vida gira. Aquellos que hoy te miran de lado, mañana pueden estar necesitando de tu consejo, tu talento o tu compasión. Pero la clave está en cómo responderás. Jefté no negoció desde la herida, sino desde la convicción. Eso marca la diferencia entre un líder reactivo y uno guiado por el cielo. Dios no solo estaba restaurando a Jefté. Estaba usando la crisis para posicionarlo.
Porque hay momentos en que el escenario cambia no por mérito humano, sino porque el cielo decide, es tu tiempo. Y cuando eso pasa, no hay rechazo que pueda detener el propósito. Jefté estaba listo para enfrentar la batalla. Había sido humillado, había sido restaurado, y ahora estaba en posición de liberar a su pueblo. Pero en el umbral de la guerra, antes de levantar su espada, levantó su voz, no al enemigo, sino a Dios. Allí, en ese momento decisivo, hizo un voto: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga primero de la puerta de mi casa para recibirme cuando regrese victorioso será tuyo, Señor. Y lo ofreceré en holocausto. A primera vista, puede parecer una expresión de fe. Una forma de mostrar devoción total. Pero en realidad, fue un acto de desesperación. No había sido pedido. Dios no lo exigió. No había una instrucción divina que lo motivara. Fue un voto que salió de la emoción, no de la dirección. Y aquí surge una gran enseñanza: no todo lo que parece fe es sabiduría. Muchas veces, las personas hacen promesas radicales esperando forzar el favor de Dios. Como si Él necesitara un incentivo para cumplir su voluntad. Pero Dios no funciona por trueques ni chantajes emocionales. Él actúa por gracia, no por manipulación. Jefté, tal vez sin darse cuenta, estaba trasladando su inseguridad al altar. Quizás pensaba: no soy como los otros jueces. No vengo de una buena familia. No tengo la aprobación de todos. Así que, si quiero asegurarme de que Dios me dé la victoria, tengo que hacer algo grande. Y así, lo grande se convirtió en grave. Esto sigue pasando hoy. Hay quienes prometen ayunar sin descanso hasta obtener una respuesta. Otros ofrecen todo su dinero, su tiempo, sus planes, incluso su familia, con tal de conseguir una señal. Pero la fe no se trata de negociar. Se trata de confiar. Dios ya había usado a Jefté. Ya lo había llamado. Ya lo había posicionado. No necesitaba un sacrificio adicional. Pero el corazón humano, cuando se siente inseguro, a veces intenta ganarse lo que ya ha sido dado por gracia. Es como aquel padre que le promete a Dios dejar de fumar si su hijo sana. O aquella mujer que dice: si consigo ese empleo, nunca más volveré a pecar. O el joven que exclama: si me ayudas a pasar este examen, te serviré toda la vida. Todos esos votos nacen de un lugar emocional, no de una dirección divina. Y el problema no es solo que son innecesarios, sino que, cuando se cumplen, dejan marcas. Algunas personas sacrifican relaciones, salud, estabilidad mental e incluso su integridad, solo por no romper una promesa mal hecha. Jefté pudo haber consultado. Pudo haber esperado. Pudo haber dicho simplemente: Señor, estoy en tus manos. Haz como tú quieras. Pero eligió otro camino. Y aunque fue sincero, no fue sabio. Y eso nos enseña algo clave: la sinceridad sin discernimiento puede ser destructiva. No todo lo que hacemos con buenas intenciones resulta en buenos frutos. A veces, lo que empieza como un acto de entrega, termina siendo una herida que arrastramos por años. Por eso es tan importante medir nuestras palabras, especialmente cuando hablamos con Dios. La fe no necesita adornos. No necesita promesas teatrales. Basta con un corazón que diga: confío en ti, aunque no entienda. Esa oración vale más que 1000 votos vacíos. Y así, con ese voto colgando en el aire como una sombra silenciosa, Jefté fue a la guerra. Ganó. Triunfó. Fue celebrado. Pero sin saberlo, la tragedia ya lo estaba esperando en la puerta de su casa.
La guerra terminó antes de lo esperado. El favor de Dios estuvo con Jefté. El ejército de los amonitas fue derrotado sin piedad. Israel celebró. El pueblo volvió a creer. Los que dudaban ahora aplaudían. El hombre que fue echado como indigno, ahora era el héroe nacional. Pero Jefté no volvió del campo de batalla como los demás. No tenía en mente las coronas ni los vítores. En su mente resonaba su voto. Esa promesa apresurada que había hecho antes de la guerra. Esa frase que tal vez pensó que nunca se cumpliría. Lo primero que salga de mi casa, será para ti, Señor. Y entonces, pasó. Al acercarse a casa, escuchó música. Risas. Panderos. Danza. Y entre la multitud que se asomaba al camino, vio a su hija. Su única hija. La niña que había criado solo. La que era su todo. La que esperaba su regreso con alegría inocente. Y ahí, en ese instante, el corazón de Jefté se quebró. No hay palabras para describir el dolor de un padre al ver que su mayor alegría se convertía en el cumplimiento de su peor error. Él rasgó sus vestiduras. Gritó de angustia. ¡Ay, hija mía! Me has destrozado. Tú eres la causa de mi ruina, porque he hecho un voto al Señor y no puedo volver atrás. Ella lo miró. No con enojo. No con reproche. Con una calma que solo el cielo puede explicar. Y le dijo, Padre, si le hiciste una promesa al Señor, cumple tu palabra. Solo te pido, déjame ir 2 meses a los montes con mis amigas a llorar mi virginidad. Era joven. No se había casado. No había conocido amor humano. Y sin embargo, aceptó su destino. Ese tipo de obediencia nos confronta. ¿Qué clase de fe tenía esa muchacha para no rebelarse? ¿Qué clase de respeto tenía por su padre y por Dios? Algunos estudiosos creen que ella fue ofrecida como holocausto literal. Otros sostienen que fue consagrada a Dios de por vida, como virgen, sin derecho a casarse. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la tragedia fue real. Jefté perdió a su hija. Perdió su linaje. Perdió su alegría. Y todo, por un voto innecesario. ¿Te das cuenta? Ganó la guerra, pero perdió en casa. Derrotó a los amonitas, pero fue vencido por sus propias palabras. Y ese contraste es brutal. Porque muchas personas viven algo similar hoy. Triunfan en el trabajo, pero su familia se derrumba. Son exitosos frente al público, pero están rotos en lo privado. Obtienen lo que querían, pero a un precio que no pueden pagar. Esto también es una advertencia para los tiempos modernos. No todo lo que brilla como victoria es bendición. Si para lograrlo tuviste que comprometer principios, relaciones o tu paz, ¿realmente ganaste? A veces, el enemigo no está fuera. Está dentro. En nuestras inseguridades. En nuestras decisiones impulsivas. En nuestras promesas hechas desde el miedo. Y el mayor campo de batalla puede ser el hogar. Por eso esta historia no debe leerse como una curiosidad bíblica. Debe ser una advertencia viva. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo más valioso por resultados inmediatos? ¿Estamos conscientes de lo que estamos entregando cuando abrimos la boca apresuradamente? La victoria de Jefté fue real. Pero su costo también lo fue. Y eso nos lleva a una conclusión dolorosa pero necesaria. A veces, la pregunta no es ¿ganaste?, sino ¿qué perdiste para ganar? Después de la victoria, el ruido de los tambores se apagó.
Las celebraciones quedaron atrás. Y Jefté se encontró cara a cara con el silencio más aterrador, el de una casa vacía. El eco de los pasos de su hija, los juegos que ya no se escucharían, el lugar en la mesa que permanecería vacío, todo se volvió insoportable. A veces, el verdadero castigo no es la pérdida, es la conciencia de que uno mismo causó esa pérdida. No hay duda de que Jefté amaba a su hija. No la ofreció porque no le importara. La ofreció porque sintió que no tenía opción. Porque creía que la fidelidad a Dios exigía pagar el precio completo, aunque ese precio lo destrozara por dentro. Pero aquí aparece el corazón del dilema: ¿es fidelidad hacer algo que Dios nunca pidió? La Biblia no dice que Dios exigiera ese voto. Tampoco lo celebra. Lo deja allí, crudo. Real. Como si nos invitara a meditar. ¿Qué clase de fe lleva a un hombre a entregar lo más valioso por una promesa mal formulada? La hija, por su parte, es un personaje que conmueve. No gritó. No huyó. No acusó. Le pidió a su padre 2 meses. 2 meses para llorar su virginidad en los montes, con sus amigas. No lloró su muerte. Lloró su destino: no casarse, no tener hijos, no dejar un legado. Era joven. Tenía sueños. Planes. Posibilidades. Pero aceptó. ¿Por qué? Porque en su corazón había algo que muchos han perdido hoy: reverencia. Una comprensión profunda de que su vida, de alguna forma, estaba ligada a un propósito mayor, aunque no lo entendiera. ¿Y qué hizo Jefté durante esos 2 meses? La Biblia no lo dice. Pero es fácil imaginarlo. Esperando en silencio. Llorando solo. Lleno de culpa. Cada día que pasaba era un recordatorio de su error. Y cuando ella volvió, él cumplió su palabra. Ningún padre debería vivir eso. Pero Jefté lo vivió. No por falta de fe, sino por exceso de emoción. Y esto nos habla a nosotros, que muchas veces confundimos pasión con sabiduría. Que pensamos que cuanto más dramática sea nuestra entrega, más impacto tendrá en el cielo. La fidelidad no es una cadena. Es una relación. Dios no quiere que cumplamos votos y eso destruye lo que Él mismo valora: la vida, el amor, la familia, la compasión. Hoy, hay muchos que están cumpliendo promesas que Dios nunca les pidió. Promesas que los están alejando de sus hijos, de sus cónyuges, de sí mismos. Personas que viven con una carga de culpa porque creen que fallaron en su pacto con Dios, cuando en realidad, ese pacto jamás fue aprobado por el cielo. Jefté cumplió su voto. Pero perdió parte de sí mismo. Y su hija se convirtió en símbolo. Desde entonces, dice el texto, las jóvenes israelitas iban cada año al monte para lamentarse por ella. No para glorificar el voto, sino para no olvidarla. Para recordar que no todo sacrificio es santo. Y así, entre lágrimas y ceniza, se cerró un capítulo amargo. Uno que nos dice, sin rodeos: la obediencia mal entendida puede convertirse en tragedia. Durante siglos, estudiosos, teólogos y creyentes se han hecho la misma pregunta. ¿Realmente Jefté sacrificó a su hija en un altar o la consagró a una vida de virginidad perpetua? La Biblia, como suele hacer en los relatos más intensos, no da una respuesta explícita. El texto en Jueces 11 dice simplemente que, pasado el tiempo de lamento, él cumplió con ella el voto que había hecho. Y añade, ella nunca conoció varón. Eso ha dado lugar a 2 interpretaciones muy distintas y ambas con argumentos sólidos. Por un lado,
Algunos afirman que el sacrificio fue literal, que Jefté, por fidelidad a su palabra y una visión malentendida del deber hacia Dios, ofreció a su hija como holocausto. Esta visión es brutal, sí, pero encuentra eco en el hecho de que los votos en la antigüedad eran considerados sagrados, inquebrantables. Y que Jefté, profundamente influenciado por la cultura de su época, creyó que debía cumplirlo hasta las últimas consecuencias. Pero esta interpretación genera un fuerte dilema espiritual. ¿Aceptaría Dios un sacrificio humano? ¿Estaría de acuerdo con que alguien muera por una promesa mal hecha? Aquí es donde entra la segunda línea de interpretación, que Jefté consagró a su hija al Señor, pero no la mató. Que el holocausto fue simbólico, o más bien una entrega total de su vida al servicio del templo, como lo fue el caso de Samuel más adelante. La expresión nunca conoció varón refuerza esta idea, sugiriendo que su renuncia fue al matrimonio y la maternidad, no a la vida. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La Biblia guarda silencio. Y tal vez lo hace para que miremos más allá del hecho y entendamos el principio. Sea como sea, la tragedia es real. Jefté perdió a su hija. Ella perdió su futuro. Y lo que debería haber sido un momento de gloria nacional, se convirtió en un luto familiar. Y si el acto fue simbólico o literal, importa menos que lo que nos deja como enseñanza. Porque en ambos casos, el punto es este: una promesa sin sabiduría puede quitarte más de lo que imaginabas. En la actualidad, eso sigue pasando. Padres que pierden la relación con sus hijos por estar ocupados sirviendo a Dios. Matrimonios que se rompen por cargas religiosas mal gestionadas. Personas que viven en culpa por no haber cumplido pactos que, honestamente, Dios nunca exigió. Este dilema también nos obliga a reflexionar sobre nuestra imagen de Dios. ¿Es Él un juez implacable que exige sacrificios ciegos? ¿O un padre que quiere que lo sigamos desde la conciencia, no desde el miedo? Jesús mismo, siglos después, dijo: misericordia quiero, y no sacrificio. Y eso debería cambiar nuestra perspectiva. Porque hay muchas personas hoy que aún piensan que para agradar a Dios deben pagar precios extremos. Que si no sufren, no están siendo espirituales. Que si no entregan algo grande, Dios no les escuchará. Y sin embargo, el mensaje del Evangelio es otro, que el mayor sacrificio ya fue hecho en la cruz, y que lo que Dios espera de nosotros no es dolor, sino entrega sincera, obediencia diaria, y un corazón dispuesto. La historia de Jefté, con toda su dureza, nos invita a pensar antes de hablar, a consultar antes de actuar, a discernir antes de prometer. Porque aunque el cielo entiende nuestros errores, muchas veces la tierra sufre sus consecuencias. Así que la próxima vez que sientas el impulso de hacer un voto, recuerda esto: Dios no necesita promesas grandes. Necesita fidelidad constante. Y a veces, la decisión más sabia es callar, orar y esperar. La historia de Jefté no es solo una tragedia antigua. Es un espejo. Un llamado a examinar el corazón. Porque, aunque no todos haremos votos tan extremos, todos, en algún momento, hemos hecho promesas, y muchas veces sin medir el peso de nuestras palabras. Algunos prometen cambiar. Otros prometen dejar un hábito. Hay quienes prometen servir a Dios si Él hace un milagro, o prometen no volver a fallar si reciben una nueva oportunidad. Y lo hacen con el corazón sincero. Pero la sinceridad no siempre es suficiente si no va acompañada de sabiduría. Las promesas pueden construir o pueden destruir. Una promesa hecha con discernimiento puede edificar tu carácter, fortalecer tu fe, consolidar relaciones. Pero una promesa hecha bajo presión,
motivada por el miedo o por la emoción, puede volverse una carga imposible de sostener. Jefté no fue el único. ¿Cuántos líderes hoy se encuentran atados a compromisos que no pueden cumplir? ¿Cuántos padres han prometido cosas a sus hijos que nunca llegaron? ¿Cuántas personas han entrado en relaciones, trabajos o hasta ministerios por promesas hechas sin pensar? Y lo más delicado, ¿cuántas veces usamos el nombre de Dios para afirmar promesas que Él jamás pidió? Dios no se deleita en sacrificios forzados. No necesita demostraciones teatrales para creer en tu fe. Él ya te conoce. Ya sabe lo que puedes dar. Y muchas veces, lo que más desea no es una promesa grandiosa, sino una obediencia sencilla. ¿Quieres ser fiel a Dios? Comienza por lo básico. Sé íntegro en tu hablar. No prometas lo que no puedes cumplir. Y si prometes, cúmplelo con humildad, no con orgullo. Esto también aplica a lo cotidiano. Por ejemplo, si prometes cuidar tu salud, honra esa promesa. No necesitas jurar que irás al gimnasio 7 días por semana y harás la dieta más radical. Comienza con caminar 20 minutos al día y dejar el azúcar de a poco. Eso también es fidelidad. Si prometes amar a alguien, hazlo con acciones. No necesitas regalar la luna ni escribir poemas todos los días. Basta con estar presente, escuchar, respetar. Una promesa no se mide por su tamaño, sino por su verdad. Y si has fallado en promesas pasadas, no te condenes. Jefté no pudo volver atrás. Pero tú sí puedes. El Evangelio es una puerta abierta para los que necesitan empezar de nuevo. Puedes ir a Dios, pedir sabiduría y ajustar tu rumbo. Tal vez hiciste un voto sin pensar. Tal vez cargaste por años con una culpa innecesaria. Hoy, puedes soltarla. Puedes decir, Señor, no quiero vivir de promesas vacías. Quiero vivir en tu voluntad, paso a paso, sin atajos ni exageraciones. Porque las promesas auténticas no necesitan ruido. Se construyen en el silencio de la constancia, en lo secreto del corazón obediente, en el día a día de quien decide caminar con Dios sin poner condiciones. Y eso, también es fe. La fe que no busca atajos. La fe que no necesita hacer promesas para ser escuchada. La fe que simplemente dice, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Toda decisión deja un eco. Y el eco del voto de Jefté no terminó con el llanto de su hija. No desapareció con la victoria militar. Al contrario, resonó por generaciones. Cada año, las jóvenes de Israel subían a los montes para lamentarse por ella. No para adorarla. No para justificar lo que pasó, sino para no olvidarla. Eso ya nos dice algo poderoso. Hay decisiones que se vuelven memoria colectiva. El pueblo de Israel no hizo una fiesta. Hizo un duelo. Una conmemoración que hablaba de dolor, de advertencia, de reverencia por una vida que fue marcada por la obediencia, pero también por el descuido de su padre. Y así, sin quererlo, Jefté dejó un legado doble, el de un hombre de fe, y el de un hombre que nos muestra lo que sucede cuando la fe no es guiada por sabiduría. A pesar de su error, Jefté es mencionado en Hebreos 11, el capítulo conocido como el Salón de la Fe, junto a nombres como Abraham, Moisés y David. ¿Por qué? ¿Cómo alguien con semejante tragedia en su historia es recordado como un héroe de la fe? Porque la Biblia no glorifica a los perfectos. Glorifica a los que creen, aún en su fragilidad. Jefté creyó. Se levantó del rechazo. Lideró en obediencia. No volvió atrás. Y aunque se equivocó, su fe fue real.
Eso nos da esperanza. Porque muchos creen que si fallaron en el pasado, ya no hay nada más que hacer. Pero Dios no cancela su llamado por nuestros errores. Él nos corrige, nos forma y nos sigue usando. A veces con cicatrices, sí. Pero cicatrices que hablan de redención. El legado de Jefté también vive en cada persona que hoy se atreve a romper ciclos. En cada padre que decide criar con conciencia. En cada líder que aprende a consultar antes de actuar. En cada creyente que entiende que el compromiso con Dios no es teatro, es relación viva. Y más aún, su legado vive en cada persona que ha sido rechazada y aún así se levanta. Porque si Jefté nos enseñó algo, es que no necesitas un apellido limpio para ser usado por Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto. Pero su historia también nos invita a pensar, ¿qué legado estamos construyendo nosotros? Cada elección cuenta. La forma en que hablas a tus hijos, lo que prometes en tu trabajo, las decisiones que tomas cuando nadie te ve, todo eso suma. Para bien o para mal. La pregunta es, ¿lo que estás sembrando hoy será digno de ser recordado mañana? No necesitas fama para dejar un legado. Basta con sembrar verdad. Con vivir con coherencia. Con amar sin condiciones. Porque puede que no tengas multitudes hablándote hoy, pero alguien está mirando. Tus hijos. Tu pareja. Tus discípulos. Tus amigos. Y están aprendiendo con tus actos mucho más que con tus palabras. Jefté nunca imaginó que su voto sería contado durante milenios. Tú tampoco sabes qué detalle de tu vida será lo que otros recordarán. Así que vive cada día con intención. No para ser perfecto, sino para ser fiel. Porque al final, más que el error, lo que deja huella, es cómo respondemos a él. Y si Jefté, con todo lo que vivió, fue recordado por su fe, eso significa que tú y yo también podemos escribir una historia digna de ser contada. La historia de Jefté no tiene un final feliz como los que estamos acostumbrados a buscar. No termina con abrazos ni milagros que lo cambian todo. Termina con silencio. Con dolor. Con luto. Pero también con lecciones que atraviesan los siglos. Entre la fe y el error, Jefté caminó una delgada línea. Y lo hizo como muchos de nosotros, con buenas intenciones, con un corazón creyente, pero también con heridas no sanadas, con necesidad de aprobación, y con una comprensión limitada de lo que Dios realmente esperaba de él. Y eso nos lleva a una pregunta honesta, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Estamos haciendo promesas a Dios desde un lugar sano, o desde la presión del momento? ¿Estamos caminando con fe madura, o con una espiritualidad impulsiva, llena de votos emocionales que tal vez ni entendemos del todo? Quizás tú también hayas hecho promesas apresuradas. Quizás juraste cambiar, servir, dejar algo, entregar todo, si Dios hacía aquello que tanto necesitabas. Y puede que hoy vivas cargando una deuda que ni siquiera sabes cómo pagar. Déjame decirte algo con todo el peso de esta historia, Dios no quiere verte esclavo de un voto. Quiere verte libre en su gracia. Él es un padre. Y un padre amoroso no se deleita en ver a sus hijos cumpliendo pactos dolorosos que jamás pidió. Él quiere tu sinceridad, no tu sacrificio. Quiere tu corazón, no tus actos teatrales. Quiere que camines con él, no que trates de impresionarlo. La historia de Jefté es fuerte, sí. Pero también es profundamente humana. Nos recuerda que la fe real no es perfecta. Que podemos amar a Dios y aún así fallar. Que podemos tener un lugar en su historia, incluso cuando hemos cometido errores irreparables. Lo importante no es fingir que no hemos caído.
Lo importante es aprender, levantarnos y no repetir los mismos patrones. Hoy tienes una oportunidad. No para hacer más promesas, sino para empezar de nuevo. Para decirle a Dios, quiero caminar contigo, sin condiciones. Quiero obedecer, no desde el miedo, sino desde el amor. Jefté vivió entre extremos. Fue rechazado y luego exaltado. Fue valiente, pero también vulnerable. Su vida nos muestra que el liderazgo sin sanidad interior puede ser peligroso. Y que la fe, para ser saludable, necesita ser guiada por sabiduría. Tal vez tú estás en tu propia batalla hoy. Tal vez hay enemigos reales tocando tus puertas: ansiedad, deuda, enfermedad, soledad. No necesitas hacer un voto para que Dios luche por ti. Solo necesitas acercarte. Con humildad. Con confianza. Con verdad. Y si has perdido cosas en el camino, si has sentido que tu voto te ha costado más de lo que podías pagar, entonces entrégaselo a Él. No hay herida que Dios no pueda redimir. No hay historia que Él no pueda reescribir con gracia. Así que hoy, más que cerrar una historia, te invito a abrir una conversación con Dios. A dejar de negociar con Él. Y empezar a caminar como un hijo amado. Como una hija restaurada. Porque entre la fe y el error aún hay un camino. Y ese camino se llama gracia. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus decisiones, tus promesas y tu caminar con Dios, entonces no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite entender que la gracia de Dios es más fuerte que nuestros errores. Dale like si valoras contenidos bíblicos que transforman. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que no solo informan, sino que confrontan y despiertan. Y si aún no has visto nuestro video anterior, la historia de Enoc, el hombre que no conoció la muerte, te lo dejo aquí al final. Es una historia totalmente opuesta a la de Jefté, pero igual de poderosa. Porque si Jefté nos mostró cómo una promesa mal hecha puede cambiar un destino, Enoc nos muestra cómo una vida de intimidad con Dios puede llevarnos directamente al cielo. Haz clic y acompáñame en esa historia también. Nos vemos ahí.